Antes de iniciar, quisiera yo darle gracias a Dios, porque los 2 domingos anteriores no estuve aquí compartiendo la palabra de Dios, pero estuvieron 2 hermanos bien filudos, ¿verdad? Bien dispuestos. Mi hermano René, que no está con nosotros el día de hoy, no sé, ¿verdad? Pero él compartió la palabra de Dios y no sé cuántos se gozaron en lo que él compartió. La verdad, un bonito, hermoso testimonio que dio de su hermano Axel, ¿verdad? En lo que él pasó en esta pérdida de su hermano, ¿verdad? Estaban orando por sanidad y el Señor pues se lo llevó. Pero qué bonito testimonio, qué bonito legado dejó nuestro hermano Axel, aunque nunca lo conocimos, ¿verdad? Pero qué bonito legado dejó a sus hijos, a su esposa, a la congregación y a nosotros como cristianos, ¿verdad? El de servir al Señor hasta el último momento de nuestra vida, ¿verdad? Qué hermoso y qué hermosa esperanza el saber que no nos morimos, hermano, ¿verdad? Sino más bien nos graduamos. Yo lo llamo graduación. Cuando hay graduación hay fiesta, ¿sí o no? Cuando se gradúan usted de algún lugar, yo me gradué solamente de una escuela porque los maestros no les caía muy bien que digamos, ¿verdad? Pero es una graduación, es una fiesta y celebramos. Pues es lo que es la muerte del cristiano, una fiesta. Se gradúa usted y llega ya ante nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es la graduación. Y luego la semana pasada, nuestro hermano Sammy nos hizo un chequeo médico espiritual, ¿se acuerda? Sí, no sé cómo salió usted del examen, hermano, que nos hizo el hermano, pero yo le pregunto, ¿está saludable o no está saludable? ¿Ah? ¿Está saludable físicamente y espiritualmente o qué le hace falta? ¿O qué nos hace falta? ¿Ah? ¿Hizo su chequeo? A lo mejor dice, no, ya escuchando a Sammy, a lo mejor ya fue a hacer su examen físico, ¿va? Para ver cómo ando, ¿va? O a lo mejor dijo en su revisión espiritual, me hace falta oración, me hace falta lectura de la Biblia, me hace falta más amor. No sé, yo hice mi propio chequeo en mi vida. ¿Es palabra chequeo, hermano? ¿No, verdad? Eso es medio Spanglish, ¿verdad? Pero hice mi revisión espiritual y dije, Señor, aquí me hace falta esto y eso. Yo agarré lo mío, hermano. Pero gracias a Dios por la vida de estos hombres y mi hermano Rocha que nos ayude los jueves también. De verdad, hermano, gracias a Dios por usted que se dispone en su corazón a hacerse útil con los dones que usted tiene, que Dios le dio. Y de verdad que yo le agradezco mucho a Dios por la vida de estos hombres, ¿verdad? Y pues gracias por sus vidas, de verdad. Y como Sammy es un ejemplo, ¿verdad? En lo que él está haciendo un ejemplo en cómo cuidarse, ¿verdad? Dice Sammy, sí se puede, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, sí se puede, ¿verdad que sí? Pero yo más bien como el apóstol Pablo, dice, ¿cómo dice Filipenses 4:13? Así es, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias a Dios por su disposición, hermanos. Y una vez más, vamos a regresar a este precioso capítulo 24 de Mateo. Yo no sé, hermano, es un precioso capítulo. Hemos avanzado un poquito, ¿verdad? Pero ahí la llevamos poco a poquito estudiando este precioso evangelio, capítulo por capítulo, ¿verdad? Libro por libro, como lo estudiamos aquí la Biblia y versículo por versículo. Y ahora vamos a estar en estos versículos que ya les mencioné en este capítulo 24. Y el tema de hoy es esto, hermano. Este es el tema que le puse hoy. ¿Podría venir Jesús hoy? Es como una pregunta. ¿Podría venir Jesús hoy? Porque estamos estudiando esto precisamente. Estamos estudiando el sermón que nuestro Señor Jesús da por Él mismo, por sus mismos labios. Se le conoce como el discurso de los olivos, ya que es dado desde el monte de los olivos, ¿verdad? Y esto viene a la pregunta que sus discípulos le hacen acerca de su segunda venida, ¿verdad? Y quisiera yo hacer un examen el día de hoy. Un examen. Si me contesta correctamente, usted va a escuchar un sonido que es correcto. Y si es incorrecto, pues usted también va a escuchar un sonido que no está correcto, ¿verdad? Le vamos a poner la chicharra, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? A ver, hemos estado estudiando el capítulo 24 y nos llevaba a las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Hemos estado para acá y para allá estudiando y les di un par de gráficas al respecto en cuanto a las 70 semanas de Daniel, y también le di una gráfica al respecto del Apocalipsis con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le pregunto a los de este lado, a ver quién gana, ¿verdad? Los de este lado o los de este lado. Les pregunto a los de este lado, ¿quién de ustedes quiere contestar? De las 70 semanas de Daniel, de la profecía de Daniel, ¿en qué semana estamos ahorita?
¿En qué semana estamos? Les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4. No, hermanos, no contestaron. Échale la chicharra porque no contestaron a ninguna de las. Sí. A ver, este grupo de este lado, ¿ah? Ayúdenle a los de aquel lado, porque aquí estamos todos para aprender, ¿sí o no? Aquí nadie sabe más que nadie, aquí estamos para aprender todos, hasta yo, ¿va? Yo estoy aprendiendo. A ver, ustedes, ¿en qué semana estamos de las 70 semanas de Daniel en estos tiempos, en el siglo XXI? ¿Alguien? Que levante su mano y que conteste. 69. ¿69? A ver, ¿qué dijo usted, hermana? Oh, no escucho. Ok, ¿correcto o incorrecto, hermano? Medio incorrecto y medio correcto. Les voy a decir por qué. Porque no estamos en la 69 semana. La 69 semana ya culminó. ¿Cuándo culmina la 69 semana? Cuando entra Jesús a Jerusalén. Cuando Él entra a Jerusalén, ahí culmina la semana 69. ¿Sí? Ahí culmina. De la profecía de Daniel, ahí culmina la semana 69, ¿verdad? Y empieza un periodo de espera, porque no estamos en la semana 70, que es la última semana, ¿verdad? La última semana, la semana 70. Pero ahorita estamos entre la 69 y la 70. Estamos en ese periodo de espera, por así decirlo. Haga de cuenta que, ¿cómo le dijera? Y lo vamos a ver el día de hoy. Haga de cuenta que es un embarazo de 9 meses. Y yo no sé en qué etapa estamos, ¿verdad? De esos 9 meses. Si en el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo, octavo o noveno. Pero estamos en esa etapa de espera en que nazca el bebé, ¿verdad? Por así decirlo. Y porque estamos viendo esta porción de su segunda venida, de cuándo, porque esa es la pregunta, cuándo y cómo van a ser esas señales, le dicen los discípulos a Jesús. Ya lo vimos eso, ya no lo vamos a repetir, solamente mencionar en ocasiones para que lo volvamos a entender. Pero estos versículos 32 y 35 vamos a analizar de una manera profunda una enseñanza muy simple y bien sencilla de entender. Bien sencilla. Y para eso, mire, vamos a leerlos primeramente para que vayamos viendo de qué vamos a hablar y así poder irlos desgajando uno a uno cada uno de esos versículos. Dice el versículo 32 de esta manera. Dice así: de la higuera aprended la parábola, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo no sé usted, pero yo espero que sea su mismo sentir. Hermano, yo anhelo que ese momento ocurra. Yo anhelo que Jesús venga. Yo anhelo que mi amado regrese por su iglesia. Yo anhelo que Él venga. Yo deseo que Jesús regrese pronto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo le voy a preguntar, a ver, ¿cuántos de nosotros tenemos lucha con el pecado, hermano? ¿Nada más yo? Ah, bueno, nada más yo, pues. ¿verdad? Todos tenemos lucha con el pecado. Pero cuando Jesús venga, hermano, el pecado va a ser completamente derrotado. Completamente. El adversario nuestro, hermano, lo va a vencer el Señor. La muerte, hermano, por fin va a ser vencida. Por fin, cuando Jesús venga en esa segunda venida, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo lo deja bien claro en 2 Corintios 5:8. Dice, porque la ausencia del cuerpo es estar en la presencia de Dios. La ausencia del cuerpo es estar en la presencia de Dios. El saber, hermano, que este cuerpo corruptible, hermano, lleno de achaques, cada día se deteriora más y más. En un instante, hermano, va a ser transformado.
Qué hermoso. Yo no sé, yo anhelo eso, hermano. Qué hermosa esperanza. Yo anhelo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo amo a mi esposa, la amo con todo mi corazón. Amo a mis hijos con todo mi corazón. Pero yo anhelo que Jesús venga, hermano. Yo anhelo que Jesús venga, ¿verdad? Porque ahí todo termina, hermano. Todo termina. Cuando volteamos hacia atrás, vemos la cruz y vemos nuestras almas redimidas. Por eso tengo esa esperanza, hermano, porque vemos nuestra alma redimida. Y cuando vemos hacia el frente, vemos, hermano, a la segunda venida de nuestro Señor, donde Él va a redimir ahora nuestro cuerpo, hermano. Ya redimió nuestra alma, ahora va a redimir a nuestro cuerpo. Y vamos a entrar en la plenitud de lo que es realmente la salvación. La plenitud de la salvación cuando estemos allá con Él. Yo no sé cuántos se gozan, pero yo me gozo, yo quiero, hermano, de verdad. Yo quisiera que el Señor, ¿verdad?, viniera pronto. Ese es nuestro deseo. Y ese era el deseo quizás, y esa era la pregunta que tenían los discípulos cuando estaban con Él. ¿Será en este tiempo, Señor? ¿Será en estos momentos que tú vas por fin a derrotar a nuestros enemigos y vas a establecer tu reino? ¿Será? Y Jesús le responde, ¿verdad?, de manera sabia: no es el tiempo. No es el tiempo todavía. ¿Eso hace cuánto? Hace ya más de 2000 años. Esta enseñanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es tan importante que está registrada en Mateo, en Marcos y también en Lucas. Y hoy veremos esta maravillosa promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a través de una parábola, la parábola de la higuera. Y veremos, hermano, la importancia de la misma y cómo va a ser aplicada a su segunda venida. Esta parábola, que es algo tan sencillo, tan simple, pero lo vamos a analizar en estos versículos que ya leímos. Pero quisiera ir antes de ir al versículo 32, regresar un poquito al capítulo 24, versículo 3. Vamos a leerlo una vez más. Vamos a leer una vez más esta porción de Mateo 24, 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ya hemos visto las señales generales. Las señales generales que se encuentran en los versículos del 4 al 14. Cuando usted lee Mateo 24, los versículos del 4 al 14 son las señales generales. Pero esto dice el versículo 8 de Mateo 24, solo es principio de dolores, ¿verdad? Y la señal que desencadena esas señales se encuentra en el versículo 15. Que es desolación y abominación. Pero le pregunto otra vez, ya que estamos en ese concurso de preguntas y respuestas, pero ¿cuál es la señal, hermanos? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? La segunda venida. ¿Cuál es la señal? ¿Ah? No. ¿Ah? Jesús viniendo en las nubes. Esa es la señal, la cual les habla Jesús en este discurso. Cuando vean a Jesús viniendo en las nubes en su gloria, porque acordémonos, las otras señales generales solamente son principio de dolores, ¿sí? Una mujer embarazada, cuando le da una contracción, no nace el bebé luego. Va gradualmente aumentando esas contracciones. De igual manera, el principio de dolores así va a ser hasta que aparezca la señal en el cielo, que es Jesucristo mismo viniendo en las nubes con toda su gloria y con todo su esplendor, hermano, sacudiendo el universo de una manera tremenda, hermano. Así va a venir Jesús. Esa es la señal. Y Jesús les dio todos estos indicadores, hermano, al respecto. Pero los discípulos, al igual que usted y yo, quizás todavía tenemos la pregunta: ¿cómo? ¿Cuándo serán esas señales? ¿Va? ¿Cuándo? El hermano Sergio tendrá la respuesta. ¿Cuándo? Para preparar mis maletas, ¿verdad? Para prepararme espiritualmente, para que no me agarre desprevenido y desprevenida. ¿Sabrá el hermano Sergio la fecha? Mire, si el hermano Sergio la supiera, llámelo mentiroso y falso, pero el hermano Sergio no lo sabe. Pero la palabra nos enseña esto, hermano, y es lo que estamos estudiando. ¿Cuándo serán esas señales? ¿Cuándo comenzarán esas señales? ¿Cuándo será este tiempo? ¿Cuándo el Señor establecerá su reino?
¿Cuándo se va a poner el Señor como Rey de reyes y Señor de señores en esta tierra? ¿Cuánto tiempo durarán estos dolores de parto? Y el Señor, hermano, les deja esta parábola para que usted tenga idea de cómo, cuándo va a ser. Vea una vez más estos hermosos versículos y lo vamos a ir viendo uno por uno. Les voy a dar tres elementos que creo yo importantes en cuanto a lo que puedo ver en estos 3-4 versículos, ¿verdad? El primero es que es una analogía sin complicaciones. Una analogía sin complicaciones. Porque escuche el versículo 32 otra vez. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo le pregunto, ¿usted no ha visto en los highways, ahorita en los freeways, cuando van manejando, no ve letreros que dicen, the winter is near. Is your car ready for the winter? Y las hermanas que les encanta el invierno, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno que ya llegó el invierno! ¿Ah? Pero ya hay señales. Ya ponen señales en los letreros. ¿Sí se ha fijado? Dice, ya viene el invierno. Bueno, eso es una señal. Hay más señales que podemos decir que ya viene el invierno. Cuando levantamos en la mañana, ya está como a 42 grados, 50 grados. Ya está bajando la temperatura, ¿verdad? Gracias a Dios ya no tengo que cortar mi pasto todos los fines de semana. Ya no crece tanto, ¿verdad? Ya crece bien poquito. Entonces, esa es una señal. Vemos señales que ya viene el invierno. Ya casi mi esposa me dice, prende el calentón en lugar del aire acondicionado, ¿verdad? Le digo, no aguantes, hay que ahorrar, ¿verdad? No es cierto, no le digo eso. No le digo eso. Pero si hay señales, hermano, vemos señales naturales, obvias, muy claras de que el invierno ya viene. Esta analogía, por eso es una analogía sin complicaciones, porque lo dice bien claro, ¿va? Las parábolas fueron dadas, hermano, ¿verdad? Con un propósito. ¿Cuál era el propósito de las parábolas, hermano? ¿Cuál era el propósito? ¿Para enseñar qué? Cuando Jesús daba una parábola, ¿qué les decía? ¿Les enseñaba qué? Una cosa celestial con un ejemplo terrenal, ¿sí o no? Algo que es divino con algo que es terrenal, lo comparaba y les daba un ejemplo, ¿verdad? Y por eso es lo que hacía estas parábolas, El propósito era que quedaran bien claras. Y Jesús, no solamente eso, hermano, a sus discípulos se las explicaba, pero casi como a los niños. Bien explicaditas se las daba a sus discípulos, ¿verdad? Para que quedara bien claro esto. Mire, vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 11. Mateo 13, del 10 al 11. Dice así esta porción. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Luego entonces, la parábola, hermano, tenía un doble propósito. Había una verdad escondida, ¿sí o no? Había una verdad escondida, pero a la vez era una verdad muy clara. Y para que fuese más clara, Jesús le daba una ilustración a sus discípulos para que la pudieran entender. Porque él escondía estas cosas, no se las explicaba a los escribas, a los fariseos, a los religiosos, a los líderes que estaban en ese entonces. Nada más se las explicaba a sus discípulos. Pero aunque esas parábolas no eran tan complicadas realmente, algo que era complicado, hermano, se le llamaba alegoría. Cuando había un secreto que no se veía cuál era el secreto, eso era una alegoría, ¿verdad? Había algo oculto. Y para poder entender una alegoría se necesita saber cuál es el secreto. Pero en una parábola, hermano, están explicadas, pero sí bien fácilmente. Pero aún el Señor le hacía a sus discípulos todavía más fácil con una ilustración. El Señor quería dejar bien claro lo que era lo que Él estaba diciendo, la lección que Él les estaba dando. Por eso esas parábolas eran fáciles de entender. Las parábolas no eran alegorías. Eran unas parábolas bien sencillas, nada complejas, que sus discípulos, hermano, las entendían claramente. Pero si sus discípulos, ¿usted cree que los discípulos de Jesús serían como usted y como yo? Que de repente nos cuesta comprender. Que de repente nos tienen que repetir las cosas muchas veces. Mi esposa me repite muchas cosas. No es que ya esté viejo, bueno, casi, pero me repite porque se me olvidan a veces, ¿verdad?
¿No tiene usted un teléfono inteligente? Yo en mi teléfono inteligente tengo todos mis recordatorios. Acuérdame que mi esposa me dijo que hiciera esto y esto y esto a las fulanas horas, ¿verdad? Porque se me olvida a veces, ¿va? Porque los discípulos eran gente como usted y como yo, sencilla, que necesitábamos mucho del Señor, ¿verdad? Fíjense nada más lo que les dice a sus discípulos cuando ellos trataban de reprender a un demonio en Mateo 17:17. Me encanta lo que dice porque me llegó el día que lo leí hace tiempo, ¿verdad? Y cuando lo estudiamos aquí también, cuando estamos en Mateo 17. Cuando le dice Jesús así en el versículo 17 de Mateo 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Le está hablando a sus discípulos también, Le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Como diciendo, y luego dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Usted cree que el Señor pedía como al momento la paciencia con sus discípulos a veces? Dice, estos por más que les explico no entienden, ¿verdad? A lo mejor se agarraba el pelo el Señor y estos de veras, ¿cuándo van a entender? ¿Verdad? Así me pasa a veces. Y el Señor, ¿verdad? Les habla de esa manera, de una manera sencilla, bien simple. Por eso el primer elemento es una analogía sin complicaciones, porque los discípulos estaban bien familiarizados con las parábolas, bien familiarizados, ¿va? Y le habla de esa palabra de esa manera en esta porción. Estas higueras allá en Jerusalén eran plantas muy comunes. Estaban por todos lados. ¿Todavía existen las higueras, hermanos, allá cuando fueron ustedes a Jerusalén? ¿Sí vieron higueras? ¿Y si había higos? Mis hermanos fueron a Jerusalén y había higueras, me imagino, por muchos lados, ¿verdad? Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también había higueras, muchas higueras. O sea, ellos conocían esta planta, este árbol muy bien. Y en el capítulo 21, ¿verdad? El Señor mismo les da un ejemplo en el capítulo 21 de Mateo les da un ejemplo con una higuera que estaba ahí. Cuando él la vio y nada más tenía hojas y no halló fruto. Y se acuerda que la comparó con Israel. ¿Cuántas veces he venido a ustedes y no encuentro fruto con ustedes? Hablándole a su pueblo. De esa manera. Por eso es que ellos estaban bien familiarizados. De hecho, Jesús no fue el primero que usó una higuera como enseñanza. Oseas también la usó. Jeremías también la usó. Joel también la usó para ilustrar verdades bíblicas. Así es de que, hermano, estaban bien familiarizados. De hecho, hermano, Juan usa esta higuera para compararla, hermano. ¿Se acuerda Juan en Apocalipsis? Lo estudiamos. Dice que el universo se va a sacudir. Cuando venga Jesús, se va a sacudir como una higuera. Así de, así va a pasar el universo y van a hacer cosas tremendas, ¿verdad? Pero esta analogía era muy, muy, muy común entre los judíos. Ahora bien, ¿qué es lo que les dice? Es algo bien importante. Les dice algo bien importante. Lo leemos otra vez. Dice, ¿de la higuera qué? ¿De la higuera qué? Aprended. De la higuera aprended. Aprendan, dice de esta ilustración. Es decir, capten el mensaje que les quiero dar. Cáptenlo. Yo le voy a pedir un favor, hermano. Yo no sé, o hermana, no sé si usted cuando está aquí con nosotros, sea quien sea, esté enseñando aquí en el púlpito, ¿verdad? No se vaya de ese lugar que diga, estuvo bien profundo el mensaje, pero no entendí nada, ¿verdad? No se vaya así. Venga y pregunte. Gracias a Dios, algunas se han acercado. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Algunas personas se han acercado, no todos. Yo espero que los demás hayan entendido. Pero ¿sabe qué? Pregunte. Los discípulos, hermano, de verdad que yo creo que colmaron al Señor de preguntas y de cosas porque también no entendían. Y el Señor, ¿verdad? Por eso en ese momento que cuando leímos esa porción de cuando estaban reprendiendo al demonio, dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar ustedes? ¿Ah? Porque es constantemente en un aprendizaje. Y todos estamos aprendiendo. Yo le invito a que no se vaya. Pregúntele a los servidores que están aquí alrededor. Y si no, ¿verdad? Ya les dije, pregúntenle a Sam todo lo que quieran saber. Él lo sabe. ¿Ah? Acérquense a él. ¿Ah? Acerca de la historia. Fíjese, ¿qué dice la historia? Cuando su rama de la higuera, cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, ¿sabéis qué? Que el verano está cerca. Todo está fácil de entender, fácil. ¿Qué significa aquí, hermano, cuando dice qué significa el tiempo está cerca? Cuando el verano dice, cuando ustedes ven las hojas salir, quiere decir que ya va a salir ¿qué? El fruto. ¿Y qué viene en el verano? ¿Qué viene en el verano? La cosecha. Es lo que significa aquí. Pues dice, son tiempos de cosecha, son tiempos de ir a recoger el fruto. Es lo que les está diciendo. Es lo que significa el verano. El verano significa cosecha. Y en el tiempo de Mateo nos dice, hermano, que es tiempo, le dice en Mateo capítulo 3, versículo 11. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a ir ahí en unos momentos. Mateo 3, 11. Les dice que es tiempo de separar lo bueno y lo malo.
La cosecha, ¿sabe qué significa la cosecha? La cosecha significa juicio. Juicio es lo que significa la cosecha. Y en Mateo 13:11 dice así, un pasaje muy familiar de cada uno de nosotros. Dice así, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Y luego dice, y fuego. ¿Sabe qué está hablando ahí el fuego, hermano? El fuego aquí que tiene en mente Juan al escribir esta porción, Juan el Bautista, está hablando del fuego del juicio. El fuego del juicio. Porque veo lo que dice el versículo anterior, el versículo 10. Dice así el versículo 10 de esa misma porción de Mateo 3. Dice, y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es lo que está hablando de ese fuego, del fuego que va a venir, hermano, la cosecha. Y luego dice el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. En otras palabras, aquí Juan el Bautista ve la cosecha y ve que en la cosecha Dios separa lo bueno y lo malo. Él trae lo bueno al granero, es decir, al reino de Dios. ¿Y qué hace con lo malo? Lo quema. Lo quema. Lo quema. En Mateo 9:36 habla de esta alusión de la cosecha. Vamos a leerlo desde el 35 para entenderlo un poquito. Mateo 9:35, vamos a leerlo hasta el 38. Para que podamos entender lo que está diciendo aquí Juan el Bautista. Dice así el versículo 35 de Mateo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, las multitudes en el tiempo de Jesús eran abusadas por falsos maestros, por falsos pastores. Eran abusadas. Les ponían cargas que ni los mismos pastores, ni los mismos líderes podían llevar. Y los condenaban y se aprovechaban de las multitudes. Y Jesús tenía esto en mente y vio la multitud y pensando en el juicio que se avecina, Jesús tuvo compasión por esas multitudes. Por eso decía, rogad al Padre que envíe obreros a que lleven el mensaje de salvación para que estas multitudes sean salvas y no sean echadas al fuego. Es lo que está diciendo, es lo que tenía. Por eso tuvo compasión de las multitudes. De ahí la importancia, hermano, de nosotros. Si usted conoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hermano, es la importancia de ser portadores de un mensaje que da vida, un mensaje que cambia, que transforma. De verdad se lo digo, es lo que hace la palabra de Dios, es lo que hace el evangelio de Cristo, cambia a una persona completamente. Y nosotros tenemos esa bendición. Y yo le pregunto, ¿usted cree que la mies sigue siendo mucha todavía? Claro que sí. ¿Y cuántos obreros hay? Bien poquitos, ¿verdad? Hay más mentirosos y falsos que se están aprovechando todavía de las multitudes que pocos obreros, hermano, verdaderos que quieran servir al Señor. Pero los justos e injustos, ¿qué va a pasar en la iglesia con los justos e injustos, hermano? Tienen que crecer juntos. Los justos y los injustos van a crecer juntos en la iglesia. Donde quiera van a crecer juntos. Fíjese como dice Mateo 13, capítulo 13, versículo 30. Mateo 13, 30. Mateo 13:30 dice así: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el verano. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoge el trigo en mi granero. ¿El trigo es quién? El justo. ¿Y la cizaña es quién? El injusto. Hermanos, Jesús viene.
Jesús viene. Y Mateo lo explica de una manera mejor en los siguientes versículos de ese mismo capítulo 13, del 40 al 43. Fíjese nada más cómo va a ser la cosecha, hermano. ¿Cómo va a ser esta cosecha? Mateo 13, del 40 al 43. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, todavía aquel que escucha el mensaje de salvación, todavía aquel que escucha esta palabra de Dios, hermano, todavía tiene la oportunidad, porque estamos en el tiempo de la gracia todavía. Vivimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la restauración, en el tiempo que Dios puede cambiar las cosas, puede cambiar tu situación, no solo terrenal, sino eterna también. Estamos viviendo esos tiempos, pero el juicio viene. El fin del siglo viene y entonces vendrá la ira y el juicio de Dios, hermano. Mi hija la otra vez me decía, es que es injusto Dios. ¿Por qué es injusto? Porque ella tiene algunos amigos que andan mal en el mundo, ¿verdad? Y dice, es que yo pienso que Dios no puede mandar a estas personas, son buenas personas. Pero ¿cómo las puede mandar al infierno? Le digo, mija, Dios no manda a nadie al infierno. Ellos mismos optan. Ellos toman la opción de rechazar a Jesús. Ellos no quieren nada con el Hijo de Dios. Y es por eso, pero Él no los manda. De hecho, mija, Jesús, le digo, Jesús no es injusto. Jesús, nuestro Señor, Dios es el más justo de todos. Y no solo eso, Jesús es paciente. ¿Cuántas veces, hermano, quizás hasta ahorita nosotros, Jesús, nuestro Dios, ha sido paciente con usted y conmigo, hermano? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha hablado y qué tercos hemos sido, hermano? Y topamos con pared otra vez y otra vez el Señor viene y con su paciencia y misericordia, amor, y nos habla y nos levanta una vez más. Él es el más justo de todos. No hay justo más que Él, ¿verdad? Por eso les dice a los discípulos, aprendan de esto que les estoy diciendo. Cuando vean las hojas, es que el verano está cerca, es que se acerca la cosecha. Y la cosecha, hermano, es juicio. El juicio viene. Y el segundo elemento es una aplicación inconfundible, el versículo 33. Una aplicación inconfundible. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Así dice este versículo. Les dice, cuando ustedes vean todas estas cosas ocurrir, sabed que el tiempo está cerca, está a las puertas. Yo le pregunto, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que ya hemos estudiado. Del versículo 4 al 14, las que vimos, ¿verdad? De dolores de parto, las que vimos en el versículo 15 de abominación y de desolación, y toda la necesidad de correr en la gran tribulación de los versículos 16 al 28 del capítulo 24, ¿verdad? Las señales generales, las calamidades que vendrán a la tierra, el caos, la confusión, el clamor de decir, aquí está el Mesías. Oh, no, está aquí el Mesías. Oh, no, está allá el Mesías, de falsos cristos. Cuando vean estas señales, el pecado, hermano, a su máxima expresión. Y luego la señal que ya dijeron ustedes cuando vean a Jesús viniendo en su gloria en las nubes. La oscuridad total en el mundo y Él alumbrando con toda su gloria. Estas cosas, todas estas cosas, es cuando vean las hojas verdes en la higuera, es lo que les está diciendo. Cuando vean estas cosas, cuando vean todos esos acontecimientos, quiere decir que el tiempo está muy, muy cerca. Fíjense cómo dice el Evangelio de Lucas, que es paralelo a esta enseñanza, Lucas 21:31. Lucas 21:31 dice así, así también vosotros, dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que se acerca el reino de Dios. ¿Cuándo? Cuando veáis que suceden estas cosas.
es el final del día del hombre y el comienzo del día de Dios. El reino milenial, como dice Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? El reino milenial se va a establecer y Jesucristo juntamente con sus hijos, con sus hijas, van a reinar en esta tierra. Cuando veas estas cosas, los dolores de parto, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces será el fin del siglo. Entonces está tocando a la puerta, que el tiempo final se aproxima. Y fíjese, lo afirma en el siguiente versículo de Mateo 24:34. Dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, perdón. No hay mentira en esto. No hay mentira en esto. Dice el Señor, de cierto os digo, como afirmando lo que Él está enseñando, afirmando y enfatizando su declaración, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo le pregunto, ¿cuál generación? ¿De qué generación está hablando? Aquí le aplaché unos botones, hermanos, perdónenme. Estos aparatos electrónicos de repente como que fallan, ¿verdad? Por eso le digo, si usted tiene Biblia de aparato electrónico, mejor compres una de veras, hermano. Esas son mejores. Esas no fallan. No le aplaza el botón en ningún lado y siempre están ahí dispuestas. ¿De qué generación está hablando? ¿De qué generación está hablando aquí? Tenemos una infinidad de respuestas al respecto, ¿verdad? Aquí les voy a presentar algunas. Y si están correctas, mi hermano Carlos va a dar el ok de que están correctas. Y si están mal, pues va a decir que están mal, ¿verdad? Yo las investigué estos puntos de vista acerca de lo que está hablando, de qué generación está hablando en este pasaje. Estos algunos estudiosos que estudiaron la Biblia y pusieron sus comentarios y hablan al respecto de estas cosas, ¿ok? El primer punto de vista que hablan de cuál generación será, ¿verdad? Es este, el número 1. Algunos sugieren que es la generación presente en el tiempo de Jesús, como diciendo a sus discípulos, ustedes no morirán antes de la segunda venida. ¿Correcta o incorrecta? ¿Qué es eso? Incorrecta, ¿verdad? Todos aquellos, hermanos, que ven ese punto de vista están completamente equivocados. Completamente. ¿Se acuerda que le dije hace un rato? Si el hermano Sergio supiera la fecha y la hora, sería un falso, ¿verdad? Porque fíjese, Marcos 13:32 dice que el día y la hora nadie la sabe. Es más, dice, ni siquiera el Hijo del Hombre. Esto fue lo que me abrió los ojos a seguir investigando. ¿What? ¿Cómo que no sabe Jesús? ¿Ah? Porque, fíjese, los que sostienen este punto de vista dicen esto también. Dice, ellos afirman que en esta porción de Lucas que les leí, dice, aquí afirman que demuestran la ignorancia de Jesús afirmando estas cosas. Dice, ven, Jesús es ignorante, no sabe. Es lo que dicen estos. Yo le pregunto, ¿será Jesús nuestro Señor ignorante, hermano? Jesús es 100% hombre, ¿verdad? ¿Sí está de acuerdo? Pero Jesús es 100% ¿qué? Dios. En su divinidad, ¿Jesús sabe todas las cosas, sí o no? Pero en su humanidad, Él optó por no saber esto, hermano. Él optó por no saber cuándo sería esto. Y dije yo, qué bueno que optó por eso. Porque imagínense, hermano, si alguien supiera. Si usted le dice a alguien, mira, va a venir Jesucristo en el año 2025, en septiembre 19 a las 5 de la tarde, ¿verdad? Así, 2025, ay, todavía me quedan como, ¿cuántos? Como 6 años de darle el vuelo a la hilacha, ¿verdad? Y cuando se llegue antes de septiembre, ahora sí voy a poner mi vida en orden con Dios, ¿verdad? Eso hubiera ocurrido si él le hubiera dicho la fecha. Pero Jesús en su humanidad optó por no saber esto. No saber esto. No es que sea un ignorante. Simplemente no quiso saberlo. Pero Él está declarando una verdad, hermano. Una verdad. Y ese es el punto que debemos de ver. Jesús, hermano, dijo lo que Él dijo ser
y Él lo es. Porque si Jesús no fuera lo que dice ser, hermano, déjeme decirle, mejor acompaño a este compa, me voy al mundo, ¿verdad? Me voy con mis compas al mundo. ¿Para qué si Jesús no es Dios? Si Jesús no es el camino para llegar al cielo, si Jesús fue un hombre como usted y como yo que pecó de vez en cuando, porque hay algunos que piensan, hermano, que tuvo relaciones con María Magdalena o algo así, dicen tantas cosas bárbaras, que Jesús esto y Jesús aquello. Dije, wow, si Jesús no fuera lo que dijo, hermano, ser quien es Él, en vano es que estemos aquí perdiendo el tiempo. Mejor vamos a ver el partido de los Broncos, que ahorita ya están, van a perder de todas maneras, pero de todas maneras, ¿verdad? Hay que ir a verlo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, hermano, es esto de que Jesús dijo ser lo que es porque Él es lo que es. Jesús ha resucitado. Jesús vive. Esa es la realidad. Y está declarando estas verdades. Simplemente Él no quiso saber cuándo sería el momento, ¿va? ¿Cuándo sería ese momento? Otro punto de vista dice esto, que esta profecía que se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Correcta o incorrecta? ¿Qué piensan? Incorrecta, hermano. Gracias, hermano Carlos. Qué bueno que nos ayuda, hermano Carlos, ¿verdad? Incorrecta. Totalmente equivocado ese punto de vista. Pero ¿sabe qué? Es la más popular. La gente piensa de los puntos de vista que hay en cuanto a este comentario de lo que pasó, hermano, y qué generación está hablando, es la más popular. Dicen que fue ese tiempo. Hermano, yo le pregunto, hermano, de todas las señales que hemos visto, de las señales generales y la señal que es nuestro Señor viniendo en las nubes, ¿cuántas veces pasó esto en ese tiempo, en el año 70? De estas cosas, ¿cuántas cosas pasaron? ¿Dónde estaba la guerra en ese entonces? ¿Quién eran los que estaban peleando contra quién? ¿Eran los judíos contra quién? Contra los romanos. No era en todo el mundo. No hubo oscuridad en todo el mundo. No hubo tinieblas. No hubo señales en el cielo, ¿verdad? En la luna, en las estrellas. No hubo grandes terremotos que destruyeran todo. O un hambre mundial. O a gran escala, hermano. Nada. Y ¿sabe qué? Cuando ven esas cosas, los que dicen barbaridades como esta, luego dicen, es que esto es algo simbólico solamente. Bueno, dices que este es lo que tú piensas y ahora dices que es algo simbólico. Inaceptable, hermano, inaceptable. Otro punto de vista. Dicen que esta generación, cuando habla de esta generación, se refiere a una raza, solamente a la raza judía. ¿Correcto o incorrecto? Ay, sí, tienen razón. Me vieron mis notas, ¿verdad? Incorrecto. La palabra generación proviene de la palabra genea. Y aquí en particular, hermano, dice que se refiere a la raza judía solamente. En parte, déjeme decirle que tienen razón este punto de vista. En parte, le voy a decir por qué, ¿verdad? Porque dice esta porción de Mateo que esta generación, ¿verdad?, no morirá, sino verá todas estas cosas que van a ocurrir cuando Jesús venga. En otras palabras, está prediciendo la supervivencia de los judíos hasta ese entonces. Lo cual es verdad. Porque dice la Biblia en Apocalipsis, hermano, en Apocalipsis capítulo 14, que habrá 144,000 judíos predicando la palabra de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Y más que se van a añadir porque van a seguir predicando la palabra de Dios los judíos a los judíos. Y se van añadiendo más. O sea, esa raza va a existir hasta el final de los tiempos. O sea, en esa área, pues tienen razón. Pero yo no aceptaría esto. Porque en ese tiempo, hermano, en el tiempo que está hablando de la semana 70, ¿verdad? No solamente va a haber una generación aquí en la tierra. Va a haber muchas, no más judíos, sino va a haber muchas razas. Va a haber guatemaltecos, mexicanos, y de todo el mundo, hermano, de todo el mundo, japoneses, chinos, y no chinos, ¿verdad? Lacios también. O sea, va a haber de todos, ¿verdad? Va a haber de todos. En este tiempo, va a haber de todos. Luego entonces no es posible que escojamos este punto de vista, hermano. No es posible. Y sabe, investigué más y había más puntos de vista y dije, no, estos ni siquiera los voy a mencionar. Ni siquiera. Entonces todos los que vi, me quedo hermano, nada más. Y este es mi punto de vista, ¿verdad? Dice así. La generación que vea todas estas cosas no morirá hasta que todo se cumpla. ¿Correcto o incorrecto? Ay, sí estoy correcto.
Qué bueno que estoy correcto, ¿verdad? Está bien claro, hermano. No es mi punto de vista. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero la generación que vea todas estas cosas no morirá hasta que todo se cumpla. Cuando las ramas están tiernas, dice este versículo, y broten las hojas, entonces sabrás que el juicio está cerca. Cuando veas todas estas cosas, ¿qué cosas? Las hojas. ¿Qué indican las hojas? Ya dijimos, dolor de parto, ¿verdad? Todas las calamidades que van a ocurrir en la tierra, y luego viene la señal de nuestro Señor y el juicio final. ¿Qué generación, hermano? La que llegue de todas las que existen hasta ese tiempo de la gran tribulación. Pero van a ser judíos y van a ser gentiles también. De los dos, como ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre, hermano, cuándo ocurren estas cosas? En el embarazo de las mujeres al final del 9º mes, ¿sí o no, hermanas? Empiezan las contracciones más duras. Y es cuando dice aquí que cuando vean estas cosas, corran, huyan. Hermano, ¿cómo andamos cuando nuestra esposa estaba embarazada y empezaron las contracciones? Andamos buscando las maletas por todos lados, hermano. ¿Ya? Echando lo que iba a hacer para el hospital y echándola. Y no se te olvide esto. Y la mujer ahí pues en dolores. Y el marido, como yo, tan burro que soy, a veces me olvidan las cosas, ¿verdad? Y pues imagínese ¿cuántos años tenía? 23 años, estaba chavito, no sabía esas cosas de ser papá, ¿verdad? O sea, no sabía, hermanas, y pues yo ahí agarrando mochilas y llevé todo por si me faltaba algo y hasta de más llevé, hermano, ¿verdad? Pero sale uno corriendo así, hermano, y así van a ser las señales. Al final del embarazo, hermano, es cuando dice brotan las hojas, cuando viene el fruto, viene la cosecha. La Biblia lo llama los tiempos de angustia de Jacob, dice la palabra de Dios, los tiempos de angustia de Jacob. ¿Cuánto van a ser estos tiempos de angustia? ¿Cuántos años? 7 años. 7 años. Pero la verdadera tribulación, ¿cuántos días va a durar? 1260 días, 42 meses, 3 años y medio. Esa es la verdadera tribulación. Es lo que va a durar, hermano. Es cuando le digo que ya vas rumbo al hospital. Cuando ya va al final del embarazo y corres rápidamente. ¿Quién es esta generación? Esta generación que esté viva en ese entonces. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que dice. Escuche esto, hermano, y me parece bien interesante. Y esto es lo que piensan los cristianos hoy en día, ¿ok? Al respecto. Hablando de qué generación. Y hablando de la iglesia en particular. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Los que hemos aceptado a Jesús somos la iglesia. Esto es lo que piensan los cristianos del día de hoy. Hay puntos de vista muy diferentes en cuanto a esto, hermano, ¿verdad? Unos dicen que la iglesia estará presente en la gran tribulación. Dicen esto porque le llaman a su estudio la post-tribulación. Le llaman la post-tribulación. Que la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación. Y por eso dice la Biblia que el que persevere hasta el fin será salvo. Es lo que dicen. Si no perseveras hasta el fin, ni modo. ¿Verdad? Chapín o mexicano o quien seas, no perseveraste hasta el fin. No eres salvo. ¿Verdad? Es lo que dicen ellos. Es lo que están diciendo, que es que la iglesia tiene que pasar por toda esta gran prueba de la gran tribulación para que sea aprobada y llegue a ser la iglesia pura y limpia solamente. Es lo que dicen, que es post-tribulación. Luego entonces la iglesia de Cristo, según ellos, verán las señales para la tribulación. Y algunos matarán en el proceso, se irán al cielo, pero los matarán durante la gran tribulación. Y algunos sobrevivirán la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, dicen, viene el rapto. Vuelan hacia el Señor y enseguida regresan porque el Señor va a restablecer su reino después de la gran tribulación. Como un juego de íliches, hermano. Suben y bajan de volada, hermano, así. Así piensan que así va a ser. ¿Ah? El otro punto de vista es este. Y yo creo esto. Otros creen que la iglesia será raptada en el inicio de la gran tribulación. Esto se llama pretribulación. Pretribulación. Antes de las señales y la señal del cielo. Es decir, la iglesia, hermano, pasará a estar con el Señor al inicio de los tiempos de angustia de Jacob, de la gran tribulación, ¿verdad?
Nosotros que somos la iglesia, hermano, no veremos las señales desde la tierra. Les dije la otra vez. ¿Desde dónde las veremos? Viniendo de arribita, hermano. Echándole ojo todo, una vista panorámica, hermano. ¿Verdad? Así vamos a venir con el Señor del cielo, todos. Y nos van a ver, hermano. Quizás, qué triste será, ¿verdad? Qué triste será aquellos que les predicamos de Cristo y que nunca recibieron el mensaje, hermano. Aquellos que le hablaste del amor de Dios y a lo mejor, porque yo creo que nos vamos a conocer en el cielo, hermano. En el cielo nos vamos a conocer. Yo siento, el Señor fue a preparar un lugar para nosotros, ¿verdad? Un lugarcito. El mío, hermano, ya está a un lado de mi esposa. Ya está ahí, hermano. Le dije, yo quiero un lugar al lado de mi esposa. Yo quiero de repente saludarla o algo de perdida, ¿verdad? Ya no va a ser mi esposa. Nada más le digo, hey, a saludarla, ¿verdad? O algo, no sé. Ese es mi deseo. Mi esposa no quiere, dice que no quiere ser mi vecino. No es cierto, luego le pregunta, Pero la iglesia del Señor no será esta generación, porque incluso lo que estamos estudiando en Mateo 24 ni siquiera menciona la iglesia, ni siquiera la menciona. Pero dice, todos aquellos que rechacen a Jesús, hermano, todos aquellos que no acepten el regalo de la salvación, esa será la generación que va a llegar a ver todas estas cosas, ¿verdad? Esa será la generación. Fíjese, le voy a dar unas razones por las cuales yo pienso que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. En Apocalipsis, solamente le voy a dar unos capítulos de Apocalipsis para que si los quiera leer en su casa, los anote o los estudie como usted quiera. Pero la iglesia, hermano, en Apocalipsis, en el libro de Revelación, solamente se habla de ella en los capítulos 2 y 3. Solamente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. De hecho, el mensaje central en esos dos capítulos es el mensaje de la iglesia, ¿verdad? Le está hablando Jesús a la iglesia y le dice, hermano, directamente que se purifiquen, que se arrepientan, porque el juicio viene. Del 2 al 3. Cuando llega el capítulo 4 en Apocalipsis, ¿dónde está la iglesia? La iglesia ya está en el cielo. La iglesia ya está en el cielo. Y luego llega el capítulo 4 y 5, hablando de que la iglesia ya está en el cielo. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis es cuando inicia la gran tribulación. Y del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18 de Apocalipsis, no hay ni siquiera una mención de la iglesia. Si usted lee esos del 6 al 18 en Apocalipsis, se va a dar cuenta que la iglesia ni siquiera es mencionada ahí. No es mencionada. La iglesia está ¿dónde? Está en el cielo con el Señor. La iglesia no está en la gran tribulación. Otra razón, hermano, es esta también. Porque no hay escritos en el Nuevo Testamento, no hay. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, no hay escritos que digan, ok, iglesia, prepárense. Así van a soportar la gran tribulación. Que Dios les hable para prepararlos cómo pasar la gran tribulación. No hay escritos al respecto en todo el Nuevo Testamento. No lo hay. No lo hay. ¿Va? Como ya les dije, de hecho Mateo ni siquiera lo menciona Mateo. No menciona aquí la iglesia en el capítulo 24 de cómo enfrentar al anticristo y al caos mundial. No prepara a la iglesia para eso. ¿Por qué no la prepara? Porque la iglesia va a estar con él. Va a estar con él. Tercera razón. Si la iglesia pasara la gran tribulación, entonces ¿para qué el rapto, hermanos? Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, ¿para qué el rapto? El rapto sería inútil. Eso de subir y bajar, hermano. ¿A cuánto le gustan los reyes de Illiches, la verdad? Mi esposa antes era valiente, ahora ya no es tanto, hermano. Pero a mí me encantan me encanta subirme esas cosas, hermano. Se siente bien bonito, hermano. Pero bueno. Pero eso de subir y bajar, hermano, eso sería inútil el rapto. De hecho, fíjese lo que menciona Pablo. Vaya por favor a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Ya vamos a terminar, ¿ok? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Vaya ahí, por favor. Fíjese usted lo que se menciona en el Nuevo Testamento al respecto. Dice así el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros, con estas palabras. ¿Para qué molestarse con el rapto de subir y bajar? Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, pues ¿para qué? Si vamos a subir y vamos a bajar otra vez, no tiene caso. No tiene caso, ¿va? Ahora le pregunto algo bien interesante. Bien interesante. Escuche, si los creyentes, digamos, van a pasar la gran tribulación, la iglesia pues, va a pasar la gran tribulación. Y Jesús viene al final de la tribulación, que va a ser la señal, al final de la gran tribulación, se aparece Jesús y es el rapto, ¿ok? ¿A quién se va a llevar Jesús en ese momento? A la iglesia, ¿sí o no? A la iglesia, a todos los justos, se los va a llevar. ¿Y qué va a hacer Jesús con todos los malos que se queden? Los va a destruir. Los va a destruir a todititos. La iglesia, digamos, si pasa la gran tribulación, llega el rapto al final de la gran tribulación, se lleva a la iglesia, se quedan en la tierra todos los malos, ¿va? Y viene Jesús con su iglesia, viene bajando al final y destruye a todos los malos. ¿Y qué va a quedar en el mundo? Pues nada. La iglesia ya está con Cristo. Y el mundo quedó totalmente destruido, completamente destruido. Entonces, ¿a quién vamos a reinar, hermano? ¿A quién vamos a reinar si dice el Señor que reinaremos con Él? Si ya todos se murieron, ¿a quién vamos a reinar? ¿Verdad? A nadie. Ya no va a haber nadie. No tiene caso. Así no es. ¿Verdad? Así no es. Eso no está bien. Esa no es la generación, hermano. Porque déjeme decirle, hermano, la iglesia va a ser arrebatada. Yo creo que va a ser arrebatada. Al principio de la gran tribulación. Y luego va a quedar, hermano, aquellos fríos, aquellos tibios que escucharon la palabra de Dios y nunca se acercaron al Señor bien, van a pasar a la gran tribulación juntamente con los 144,000 judíos que van a estar predicando el evangelio. Y esta generación, hermano, va a crear otra generación a la cual dice la palabra de Dios que el Señor vendrá a reinar y a establecer su reino. Y usted y yo vamos a reinar juntos con el Señor. A esa generación se refiere. Por eso ese punto de vista está totalmente equivocado de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Mire, dice Juan 14:3. Fíjese, dice Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Cuándo dijo esto? Cuando se iba a ir. Cuando después de que resucitó Jesús, ascendió al cielo, dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde va a estar la iglesia? Donde está el Señor, donde fue a preparar la morada para nosotros, ¿verdad? Fue a preparar lugar para nosotros. Fíjese, aquí me vino una pregunta de repente y no quise investigar. Dije, no, Señor, me vino esta pregunta de repente cuando terminé esto. Dice el Señor que vamos a estar allá con Él. Y pues ya le dije, yo quiero ser el vecino de mi esposa, pero ¿eso será para siempre? ¿Esa morada será para siempre? Si vamos a bajar a reinar 1000 años, ¿qué será después de esa morada? Mejor le dije, ay, bueno, no investigo nada, ya me quedo así. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que ya les dije, ¿verdad?, que quiero ser su vecino de mi esposa. Ya después, como sea, Señor, ¿verdad? Aunque sea 7 años que ahí esté yo nada más un ladito, ¿verdad? Ya después, como tú quieras. Eso, hermano, es para la iglesia. La post-tribulación, ¿verdad? La post-tribulación no tiene sentido. La iglesia es pre-tribulación. De las 70 semanas de Daniel, ya para terminar, las 70 semanas de Daniel, la iglesia no está en las primeras 69 semanas. Si usted lee la Biblia, la iglesia no está presente en las primeras 69 semanas. ¿Dónde nace la iglesia? En el Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Y ese es el periodo de espera a la semana 70.
O sea, estamos en el tiempo de espera. Ese es el tiempo de la iglesia en la tierra, en estos momentos, ¿verdad? Pero en la semana 70, la iglesia no tiene nada que ver. ¿Con quién va a tratar Dios en la 70 semana de Daniel? Con su pueblo principalmente. ¿Verdad? Lo que ya dijimos, el tiempo de angustia de Jacob. Fíjese, escuche cómo dice Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dios, hermano, tratará con su pueblo en la 70ª semana de Daniel. Va a tratar con su pueblo y el remanente va a ser liberado. Pero la iglesia no tiene nada que ver. Hermano, por eso Pablo llega a Tesalónica y ve a los tesalonicenses todos agüitados, hermano. Están bien agüitados todos. Sabemos de la segunda venida y todo eso, pero se murió mi tío, se murió mi papá, se murió mi hermano. Y estos no van a ver eso. No van a ver eso porque ya se murieron. ¿Verdad? Están bien agüitados. Bien agüitados. Por eso Pablo les escribe en Tesalonicenses capítulo 4. Anímense, tesalonicenses. Estos nada más duermen. Ustedes van a ser arrebatados, pero estos van a despertar y también van a ser arrebatados. No se agüiten, ¿verdad? Como ayer un pastor, hermano, él le va a las Chivas, yo le voy a la América, estaba bien agüitado, ¿ah? Porque perdieron re feo, ¿ah? Le digo, y le mandé primero a los Tesalonicenses 4, para que se aliente, ¿verdad? Le digo, aliviánate, siervo, no te preocupes, ¿verdad? El rapto viene. Esos pensaban que sus muertitos, hermano, ahí se iban a quedar para siempre. Pero Pablo le dice, no. La esperanza es para los vivos y para los que se fueron antes con Cristo. Para ellos también esa es esperanza, ¿verdad? Y por eso que después, hermano, imagínense que los tesalonicenses fueran los que pensaran que la iglesia iba a ser pasada por la tribulación. Imagínense que así fuera sido. Hubieran dicho, qué suertudos estos que se murieron, ¿verdad? Pues sí, porque ahora esos no van a pasar la gran tribulación, ya se murieron, pero nosotros sí. O sea, imagínense que así fuera. Por eso no tiene sentido esto, hermano. La iglesia del Señor no busca o no espera al anticristo. La iglesia del Señor espera al Cristo de gloria, hermano. A Él esperamos. Ya por último, el versículo 35 dice así, el cielo y la tierra pasarán. Esto, hermano, del cielo y la tierra pasarán, nos lleva al tercer elemento. Una analogía sin complicaciones fue el número 2, una aplicación inconfundible. Y el número 3, una alteración sin precedentes. Una alteración sin precedentes. El cielo y la tierra pasarán. ¿Cómo es esto, hermano? Ni se lo puedo explicar. ¿Cómo se va a destruir Pikes Peak? O los grandes Rockies, las montañas de los Rockies, ¿cómo va a ser eso transformado? Yo no sé. Pero dice el Señor que va a poner nueva tierra y nuevos cielos. ¿Cómo va a ser eso? Yo no me explico, hermano. Yo tengo mi conciencia tan chiquita, tan pequeña, mi entendimiento tan pequeño, que no alcanzo a entender todas esas grandezas que Dios dice. ¿Cómo será eso? Yo no lo sé, pero lo que sí sé, y sí lo creo, es de que el Señor va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Él es grande y poderoso y puede hacer lo que Él quiera. ¿Por qué va a hacer nuevos cielos y nueva tierra? Porque Él va a establecer un nuevo reino, hermano. Como al principio, como Él quiso desde el principio que fuera para el hombre. ¿Verdad? Dice Lucas 16:17, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Juan 10:35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Si creemos en la palabra de Dios, hermano, esto pasará. Su palabra no pasará porque todo se cumplirá. Pero estos cielos y esa tierra que vemos un día van a pasar. Y termino preguntando, ¿estás listo? ¿Estás lista? Are you ready? Are you not ready? Para recibir al Señor.
Porque la semana que entra, vamos a ver un tema, hermano. Estés listo o no estés listo, Cristo viene. Cristo viene. Piensa esto. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias te damos por la bendición de tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Eres un Dios vivo que está con nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta tarde. Gracias por darnos la bendición, Señor, de conocer tus verdades. Y quizás algunas cosas que no comprendemos, porque tú eres un Dios grande, Señor. ¿Quién podrá entender la mente de Dios, hermano? ¿Quién? Nadie, solamente Él, porque Él es grande y poderoso. Por eso, Señor, te damos gracias y en esta tarde yo te pido por aquellos que en estos momentos quizás su vida espiritual esté menguando, quizás no estén listos, no estén listas, Señor, porque quizás su caminar demuestra lo contrario. Yo te pido por sus vidas y yo sé que tú también, Señor, este es el mensaje. Tu mensaje es de misericordia, tu mensaje es de perdón, tu mensaje es de restauración. Solamente tú pides que dejen sus caminos y que vengan a buscar el camino que los lleva a la vida eterna que está en ti, Señor Jesús. Yo te pido por cada uno de los que aquí están, Señor, que vengan a ti con todos sus problemas, con todas sus angustias, con todas sus necesidades, que depositen en ti su confianza, que crean que tú vas a hacer cosas increíbles en sus vidas. Cosas increíbles. Yo sé, Señor, que cuando venimos a ti, venimos con más preguntas que respuestas. Pero conforme vamos caminando en ese camino que tú nos has puesto, nos vas aclarando nuestra mente y vas respondiendo nuestras preguntas, Señor. Lo mismo hiciste con tus discípulos y lo mismo haces en esta generación, Señor, en la cual estamos. Yo te pido pues por aquellos que no te conocen, que te conozcan. Y por aquellos que quizás estén lejos de ti en esos momentos, que regresen a casa, Señor, antes que sea ese día malo, ese día, Señor, en el cual tú vendrás con toda tu ira, Señor, a esta tierra y vas a proclamar juicio sobre las naciones. Muchas gracias pues te damos por la bendición de estar aquí, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.